Queridos amigos, bienvenidos de nueva cuenta a este canal. Bienvenidos sean todos a un nuevo programa, a una nueva oportunidad para discutir un tema interesante. Como trato de que sean todos los que he abordado en últimas en este espacio. Y hoy estoy, siempre lo digo, cada vez que viene alguien acá y me acepta una invitación, cada vez que alguien toma un poquito de su tiempo para acompañarme, pues lo agradezco muchísimo y siempre digo lo que voy a volver a repetir el día de hoy. Hoy estoy honrado, hoy estoy feliz porque tengo conmigo un buen amigo de la vida y además a una persona que nos hace sentirnos a los venezolanos absolutamente orgullosos de lo que podemos hacer y de lo que podemos alcanzar incluso fuera de nuestro país. Hoy estoy con Luis Alfonso Herrera Orellana, un gran amigo, abogado, profesor de filosofía también, un venezolano insigne, siempre lo digo cuando converso con él, que está hoy día en Chile y nos acompaña porque, bueno, vamos a traer de vuelta este tema que ha generado bastante discusión en este canal y que está vinculado a todo lo que implica el legado de la defensa o la defensa del legado hispano en estas partes del mundo, en lo que pues conocemos hoy como Hispanoamérica, como la Iberosfera, también le han dicho algunos, y que bueno, además generó tantos comentarios en uno de los últimos programas que hice con el profesor Carlos Leáñez, específicamente sobre el tema del español, ¿no? También y de la defensa del español en el mundo. Pero bueno, no voy a abundar mucho más en la introducción, quiero darte la bienvenida, Luis, estoy muy contento de que estés acá con nosotros y bueno, y de que podamos tocar 3 o 4 aspectos que te he planteado maliciosamente para que abordemos el día de hoy a propósito de lo hispano, a propósito de la historia, a propósito pues de nuestro pasado, yo diría reciente, porque como dice Carrera Dama, 100 años no son nada. No, Gardel decía que son 20, pero Carrera Dama dice 100 años, eso fue ayer, decía Carrera Dama. Bienvenido, Luis Alfonso. Muchas gracias, Neomar. Bueno, un gran gusto y una honra siempre estar en tu programa. Gracias por tus palabras tan generosas también y bueno, a quienes nos escuchen o vean en los próximos días, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Luis, entonces, por acompañarnos. Mira, yo te planteaba en estos días y nos planteábamos en conjunto, porque teníamos que tener un pretexto también para reencontrarnos en este espacio, hacer un programa a propósito de un hecho que ha generado polémicas, quizá no tan conocidas por todo el mundo, pero que efectivamente en una capa, digamos, del estudio de la historia y sobre todo de la historia de lo que tiene que ver con América, sí ha generado algunas polémicas en algunos círculos de debate y tiene que ver con el otorgamiento del Nobel de Economía el año pasado a dos autores muy importantes, sí, dentro del campo de la ciencia económica y sobre todo dentro de lo que tiene que ver también lo que se conoce como la rama de la economía política, que son Daron Acemoglu y James Robinson. El año pasado, en Oslo, pues se les concedió el premio Nobel de Economía por un trabajo que ellos hicieron que se llama, tiene un título súper provocador, ¿por qué fracasan los países? Todo el mundo quiere saber por qué hay países que les va mejor que a otros, porque hay países que tienen pues una mejor situación de vida promedio para su población que otros. Y este libro, que es un libraco larguísimo, quiere abordar desde el punto de vista de la historia y de la economía política y de pues la visión que pueden dar personas que estudian economía, el hecho de por qué los países son prósperos y por qué los países no son tan prósperos, por qué los países son pobres, por qué hay desigualdades, por qué hay corrupción. Y estos señores, pues, ese trabajo les abrió la puerta a este premio el año pasado y eso ha generado un problemón dentro de la gente que interpreta la historia, digamos, no tan como ellos la ven. ¿Cómo ven la historia estos dos caballeros? Bueno, ellos básicamente utilizan en buena parte del libro la explicación o tratan de hacer la explicación a partir de lo que significa el desarrollo, por ejemplo, en América del Norte y el desarrollo en Centro y Suramérica, que es la América hispana, la América que fue, pues, de alguna manera tocada por la mano del Imperio Español, versus lo que significa la Norteamérica tocada por el Imperio Británico. Y ellos se van allí haciendo una suerte de listado, como son muy los anglos, ¿no? Con este tema de si usted hace esto, le da este resultado. Si usted hace lo otro, tratar de ese mecanismo, ¿no? Muy de ciencia política también, de decir que se hizo en el norte de América y que fue lo que se hizo más bien en el centro y en el sur de, bueno, no, y no solo en el norte de América, porque ellos hablan de México para abajo, ¿no? Y hablan mucho de México, de hecho, que sigue siendo Norteamérica, pero la Norteamérica hispana. Y ellos empiezan a hablar de
qué fue lo que se hizo. Y para no enredar más el papagayo, para que nuestra audiencia se ponga en contexto y darte la palabra para que hablemos y comencemos a hablar de este tema, ellos lo que caen es en el asunto de cómo se configuraron las instituciones en cada uno de estos países o de estos territorios, mejor dicho. Y ellos van a decir es que la manera como se hicieron las instituciones en el norte de América tienen una particularidad y por supuesto en el centro y en el sur de América tienen otra, pero a partir de dónde es que viene el punto de debate. Por ejemplo, con quienes decimos, mira, no todo lo que hizo España en este lado del mundo fue malo y no todo lo que hizo el Reino Unido, la Gran Bretaña en el norte de América fue bueno, que es lo que tiende a pensar mucho la bibliografía parecida a la de Acemoglu y Robinson. Bueno, ellos se van al punto de dos cosas que quiero mencionar. Se van al punto de que importan la cantidad de recursos naturales que hay cuando tú llegas a un territorio para hacer una gesta, como la conocemos nosotros, en el caso de la América hispana, civilizatoria, o importa también el hecho de la manera como tú te relacionas con los originarios de la zona, es decir, con las tribus originarias, con los indígenas de la zona. Si hay muchos, si hay pocos, también importa, es un factor que ellos ponen allí en preeminencia. Y bueno, a final de cuentas, cómo tú estableces un sistema económico de relación con esas etnias, con esos grupos, ¿no? Si va a haber una relación de dominación por la vía plena y dura de la esclavitud, pues a punta de palo, o si va a haber algún tipo de negociación, si va a haber algún tipo, incluso si va a haber una coexistencia de lo que sean los modos de vida de esas tribus y lo que sea el modo de vida que tú te traes, de donde vienes. Es decir, ellos dicen que eso es lo que básicamente importa. ¿Y qué es lo que ellos van a decir? Bueno, en América hispana lo que imperó fue la explotación, lo que había además eran unos territorios que estaban bastante poblados versus los de América del Norte que no estaban tan densamente poblados. Y bueno, eso va a generar allí las primeras diferencias. Y además el tema de que Centro y Suramérica eran súper ricos, dicen ellos, en recursos minerales, versus una Norteamérica que básicamente no tenía, pues, era como decir tierra arrasada, no tenía mayores recursos minerales y que, bueno, le tocó a la gente buscarse la vida, como dicen en España, por cierto. Luis, ¿qué podemos decir, para no comprometerte de entrada a hacer juicios, sino qué podemos decir en ese análisis que hacen Acemoglu y Robinson de estas instituciones y qué es lo resaltante este trabajo de ellos para que luego comencemos a discutir si los puntos de vista que ellos ponen sobre la mesa son ciertos o no? Sí, bueno, nuevamente gracias por la invitación, Neomar, además a conversar sobre este tema que a ambos nos interesa mucho, ¿no? Y luego de esa conversación tan extraordinaria que tuviste con nuestro buen amigo Carlos Leáñez, ¿no? A ver, bueno, estamos hablando de dos premios Nobel, así que dos, digamos, carentes de identificación como nosotros dos y venir a criticarlos puede de partida lucir un atrevimiento, ¿no? Pero sí, si uno se apoya en lo que ha sido la evaluación que no solamente economistas, sino también, como tú decías, historiadores y especialistas de otras áreas han hecho, y desde el punto de vista jurídico, digamos que es mi área en donde yo podría también hacer algunas afirmaciones más de fondo, bueno, uno piensa que se hacen afirmaciones muy gruesas, ¿verdad? Pero sobre todo, de pronto se termina cayendo en una perspectiva bastante, digamos, por un lado, simplista, ¿verdad? Es decir, a partir de una constatación general, entonces derivar una cantidad de consecuencias específicas, pero sobre todo, diría yo, además de simplista, determinista, porque estamos hablando de eventos que ocurrieron todavía en las postrimerías de la Edad Media, hace unos cuantos siglos atrás, y que, bueno, pareciera que el transcurso del tiempo, con todo lo que ha ocurrido en el planeta, en todos los continentes, pero en especial en América, pareciera que, digamos, nada de eso ha sido capaz de influir y de modificar, ¿verdad?, lo que en esos tiempos del siglo XVI, del siglo XVII y del XVIII en particular, ¿verdad?, ocurrió. Entonces, como que, bueno, mira, una vez que eso se estableció, cualquiera cosa que haya sido, llegó para quedarse y no hay voluntad, no hay circunstancia que pueda modificarla, ¿no? Entonces, lo primero es decir que cuando uno se enfrenta a este tipo de afirmaciones, me parece que una persona interesada en avanzar hacia la verdad y en poder documentarse adecuadamente sobre su tema de interés, tiene que dudar y tiene que hacerse preguntas y hacerle preguntas al texto, ¿verdad? Hacerle preguntas
respecto de, bueno, cuáles son las evidencias y efectivamente cuáles son las fuentes que tú has consultado para llegar a esas conclusiones. Y claro, como tú señalabas, estos autores que se insertan en lo que es esa metodología de análisis institucional y cómo las instituciones, entendiendo por instituciones el tipo de derecho aplicable, las reglas para el ejercicio del poder, todo lo que es el reconocimiento de derechos de propiedad, todo lo que es la forma de ocupar el territorio, instituciones en el sentido, digamos, de las reglas de convivencia, en un sentido muy amplio, tanto en el ámbito político como en el ámbito económico, como en el ámbito ya más privado, digamos, moral, ¿no? Bueno, ¿cuáles son, digamos, las directrices que en las distintas sociedades se han adoptado? Porque no hay nada que no tenga, digamos, en el fondo una suerte de participación humana. Es decir, en algún momento hay consensos que permiten adoptar esas directrices. Eso no ocurre, digamos, por espontaneidad, ¿no? Sino que eso se va adoptando de pronto en un primer momento o en algunas etapas de forma más o menos inconsciente, pero luego se formalizan. Y ahí es donde propiamente podemos hablar de instituciones, ¿no? Entonces, ellos insertándose en esa metodología de análisis institucional, lo que plantean respecto del continente americano es que efectivamente, mientras por unas circunstancias como las que tú has señalado, en una parte de América, se comienzan a desarrollar instituciones como por ejemplo el gobierno representativo y el reconocimiento de derechos de propiedad, en otras partes del territorio americano eso no ocurre, sino que se van desarrollando, según ellos, ¿verdad?, instituciones más bien en lo político no representativas, uno podría decir absolutistas, autoritarias, verticales, sin participación, y en el ámbito económico, supuestamente, desconocimiento total de los derechos de propiedad. Fíjate que no solamente ellos lo señalan, ¿no? Hay un autor muy, muy reconocido, Niall Ferguson, historiador, en este caso inglés, y él en su libro Civilización, Occidente y el Resto, tiene una parte donde dice esto: la colonización británica en general produjo mejores resultados económicos que la española o la portuguesa allí donde se intentó. No hay ninguna prueba perfecta para validar esta proposición, dado que no ha habido dos colonias exactamente iguales, pero Arizona es más rica que México y Hong Kong es más rica que Manila. De modo que quizás la colonización británica de México y Perú habría dado mejores resultados a largo plazo que la española, produciendo en última instancia una especie de Estados Unidos de Centro y Suramérica. O sea, aquí está literalmente expresado lo que tú decías en tu introducción, que es un problema de quienes llegaron a ocupar unos territorios y otros, pero partiendo ya, cosa que Robinson y Acemoglu también hacen, de una premisa que es falsa, que es que en ambos casos hubo primero la aplicación de instituciones coloniales o de un régimen, digamos, político colonial y por lo tanto esencialmente extractivo, y en segundo lugar lo que señalan respecto de cuál fue el tratamiento a la población. Y uno incluso se pregunta si aquí habrá inocencia al decir, no, es que en Norteamérica como había poca población nativa, entonces, bueno, nosotros nos tuvimos que poner a trabajar. ¿Esa será una forma de encubrir la matazón, digamos, generalizada que hubo? ¿Será, digamos, como para un poco ocultar las estadísticas? Porque Fíjate, la verdad es que Luis, esa no es la razón. Luis, perfecto Sí. eso que estás diciendo. Te quiero interrumpir porque justamente México y Perú son los dos grandes ejemplos que utilizan Acemoglu y Robinson para contraponerlo al ejemplo de Virginia en los Estados Unidos y de John Smith, la famosa leyenda de Pocahontas, ¿no? Te contraponen lo que hicieron Cortés y Pizarro, diciendo que básicamente llegan a dos territorios que están repletos de indígenas, pero además repletos de recursos minerales, en específico plata y oro, además de todo lo demás. Y donde hay además fuentes de alimentación muy diversas. Y bueno, lo que importa es que lo que hay que cultivarla. Y bueno, ¿y quién cultiva? Bueno, no, los indios, porque llegan los españoles malos y los ponen a trabajar a sol y sombra. Y porque ellos además dijeron, bueno, aquí hay que esclavizar frente, dice Acemoglu y Robinson, o dicen Acemoglu y Robinson, a este experimento en Virginia, donde él no niega que se intentó lo mismo, pero que supuestamente las tribus de aquellas tierras no agarraron la línea y no hubo la capacidad de dominarlas, y que además pues no habían tantos recursos minerales ni alimenticios como había en las tierras de Centro y Sudamérica, y que eso lleva a los colonos británicos a trabajar, ¿no? Y a establecer un método de trabajo distinto. Yo te escucho y cuando me pones en valor lo que dice Neil Ferguson, pienso justamente en estos dos ejemplos, porque México y Perú son los que más se utilizan para describir un régimen netamente explotador frente
a algo que, como tú también dices, yo no sé si es ingenuidad, yo no sé si es ganas de forzar el ejemplo para hacer una contraposición a juro y decir, bueno, o sea, no estoy queriendo ni siquiera decir que es que pintar ya de leyenda negra todo lo que ocurrió en América Hispana, sino es para forzar el ejemplo y lograr construir un texto que te diga, no, no, es que como esto es ciencia política, yo tengo que ver cuáles son. Entonces dicen, no, en América del Norte se esconden las matanzas, no hay matanzas, sino que es que no, ya la población no existía, no hay tantos indios como existían en la América Hispana. Por eso es que tú no vas a ver tantas matanzas, lo cual sabemos que no es así. Matanzas hubo en ambos casos, solo que además digamos, las motivaciones o la relación, la interacción con los indios es muy difícil o muy distinta desde el protestantismo a como se da desde el catolicismo, ¿no? Precisamente por la empresa misionera que implica el catolicismo, Eso, ¿no? efectivamente. Pero no, simplemente este paréntesis porque nombraste Perú y México y me detonaste esto porque es el ejemplo del que se quieren hacer muchísimos de estos hombres que además saben mucho, que son hombres que como a Acemoglu Robinson o como Neil Ferguson o como John Lynch, que lo estaba releyendo en estos días también, te estaba comentando, se hacen mucho de esta teoría, pues del tema de México y Perú y de cómo, bueno, además fueron los virreinatos importantes, ¿no? En la época indiana. Pero estamos hablando de eso, ¿no? De que se omiten muchos detalles de lo que ocurrió en Norteamérica. Claro, y se da a entender como que la prosperidad de estos dos virreinatos que tú comentas fue la prosperidad para la península, es decir, para Uh -huh. Madrid, para las provincias, digamos, peninsulares del Reino de España, que en realidad es la monarquía católica en ese momento histórico, no existe España como Estado-nación. Yo creo que esto hay que insistir mucho en eso porque se afirma lo contrario y es falso, ¿verdad? No es España la que conquista y se asienta en estos territorios, sino es una monarquía católica hispana. Y en ese momento histórico, como varios historiadores especialistas lo destacan, hablar de hispanidad o de, digamos, el mundo ibérico es como hoy en día hablar de Europa. Europa no es un Estado-nación, es un conjunto de territorios con autonomías políticas importantes. Entonces no hay un Estado europeo-nación. Bueno, en ese momento Portugal, España no eran lo que hoy en día son, sino que eran una comunidad cultural vinculada por las coronas, que en algún momento fueron la misma y luego se separaron. Pero lo que llega, digamos, es esa vinculación económica, perdón, política. Y lo que tú señalas es muy importante, es decir, es verdad que el objetivo del viaje de Colón era económico, era buscar una ruta distinta para llegar a las Indias, para intercambiar, eso es cierto, pero digamos, el propósito no era venir a conquistar y, digamos, a extraer, como ya en la conquista del norte de América, liderada por Inglaterra, ha podido ser, porque ya tenían información de que esto existía. Entonces, cuando se produce ese encuentro o ese descubrimiento de unos territorios que nadie tenía en la geografía registrados, se da la pregunta, bueno, ¿qué hacemos? Y la respuesta tiene que ver con justamente esa impronta católica de la monarquía, es decir, nosotros tenemos una responsabilidad evangelizadora. Y esto, insisto, lo he dicho en otros programas, cuesta mucho entenderlo porque vivimos en un tiempo de descreimiento, es decir, de la desconfianza, ¿no? Nos parece esto absolutamente imposible de concebir. Bueno, ¿cómo es eso de que personas con todo este poder y toda esta ventaja iban a reparar en estas cuestiones religiosas? Bueno, porque estamos hablando de un momento histórico cultural distinto, en donde esto tenía un peso y se traducía también en obligaciones jurídicas. Entonces se dice, bueno, miren las instituciones extractivas de Hispanoamérica, las capitulaciones, las encomiendas, los criollos no podían, o los, digamos, descendientes, digamos, de los conquistadores y todo el proceso de mestizaje no podían ocupar altos cargos. Claro, pero entonces ahí hay que preguntarse, ajá, y entonces, ¿dónde está todo lo que comienzan en lo que luego van a ser llamadas las leyes de Indias, los reconocimientos de los derechos de propiedad de los habitantes originarios de estos territorios? Y, por supuesto, los derechos de propiedad de los que venían de la península. Porque si es que radicalizamos ese argumento de que no, es que en Hispanoamérica no se conoció en el periodo indiano el derecho de propiedad, bueno, habría que decir que en la península, antes de la conquista, ¿verdad? No existían derechos de propiedad, pero ¿y entonces en dónde quedan las 7 partidas? ¿Y en dónde queda el derecho romano? Pero si es que nosotros venimos de allí, nosotros no somos asiáticos, nosotros somos occidentales. Entonces eso es una soberana estupidez afirmar que no existían derechos de propiedad. Entonces luego se dice, bueno, es que no existían derechos de propiedad en sentido individual. Bueno, pero es que va a pasar todavía mucho tiempo para que se llegue a esa definición de individualidad que habría que problematizar también, pero eso ya sería para otro programa, Neomar,
porque la propiedad inevitablemente, al igual que otros derechos fundamentales como la libertad de expresión, el voto, siempre se dan en relación con otros. ¿Ah? Entonces eso de que es individual y que solamente me importa a mí es relativo. Pero en esa época esto se tenía claro. Entonces la propiedad tenía unas limitaciones como ha seguido teniéndola en la historia, pero eso no significa que no había dominio, existía dominio. Se reconoció a los más vulnerables, que eran los habitantes de estos territorios, los indígenas, pero también a los que vinieron y a sus descendientes. Entonces sí existieron. ¿Dónde quedan los cabildos? Los cabildos eran instancias de participación y de representación también. Y hay un consenso bastante amplio hoy en día en los historiadores de que los cabildos llegaron a tener mucho más poder que los capitanes generales y que los virreyes, porque allí es donde estaba el poder real, ahí es donde estaba la información política. Y desde allí es que parten los procesos de secesión, ¿verdad? De ruptura con la monarquía católica peninsular. Luis, ¿Dónde quedan las audiencias, las reales audiencia, audiencias? no, ¿dónde quedan los ejércitos? Hay un dato muy interesante que ofrece el propio Lynch que tiene que ver, dice él, con la proporción numérica de la cantidad de criollos que cuando se dan las secesiones, las independencias, van a ocupar las posiciones no solo dirigentes, sino bueno, las posiciones, pues, digamos, de base dentro de los ejércitos. Dice Lynch que en algún momento eran casi que el 90% eran criollos, es decir, ese imperio, esa metrópoli, que de alguna manera se quiere vender como que, bueno, tenía subyugado incluso a esta parte del mundo al punto de excluirle de todas las instituciones, porque el ejército es una institución, y yo diría que en estos lados del mundo, de las más importantes, por todo lo que implica el tema del territorio y todo lo que, bueno, todo lo que ya conocemos, el resguardo, los recursos naturales y todo esto, ese imperio, esa metrópoli, había permitido a tal punto, yo no sé si por relajamiento, por creencia o por lo que fuese, que los criollos se apoderaran de las armas por la vía institucional. Estamos hablando de la institución armada más importante del ejército. Y esto es lo que dice Lynch, probablemente facilita la secesión, porque al momento en el que se van a dar pues las confrontaciones que luego van a ser, como decía Vallenilla Land, más una guerra civil que otra cosa, las fuerzas armadas institucionales estaban conformadas casi que por puros criollos. Los peninsulares eran una minoría. O sea, eso lo dice Lynch, no lo estoy diciendo yo. Entonces, claro, si le sumas a esto los cabildos, las audiencias, la participación que habían tenido los criollos, yo creo que en esto vamos a caer al final del programa, porque tiene que ver también con los momentos, ¿no? Las épocas, lo que trata de ser la reforma borbónica y lo que la reforma borbónica quiere echar atrás, ¿no? Después de que ya tú habías permitido que el criollo avanzara tanto dentro de la burocracia de cada uno de los espacios en las Indias, ¿no? O sea, se había convertido el criollo en una figura que tenía mucha posibilidad de surgimiento, de incidencia dentro de la política, la economía y las armas locales, ¿no? Pero adelante, Luis, que no te quería interrumpir, pero si no se me olvidaba el dato del ejército, no, que para mí es fundamental, porque el ejército es una institución también. Y eso nos permite entender también, yo diría que esa es otra institución que hay que entender es inclusiva y que evidencia que no hubo régimen colonial. Esto ocurre seguramente primero por fuerza de necesidad, porque estamos hablando de una extensión territorial de un reino que luego durante un periodo fue imperio, que tuvo presencia en todos los continentes, en Asia, en África y en América, ¿verdad? Y evidentemente en Europa. Entonces tú, con la tecnología y con las herramientas de ese momento histórico, era imposible. Probablemente hoy en día también sería imposible. Imaginémonos un superestado de México a la Patagonia, no, que tenga control en el tiempo actual de todo, o sea, esto es, pues no estamos hablando de Europa que es chiquitito, estamos hablando de un continente, bueno, bestial, digamos, en extensión como es América. Entonces, probablemente por fuerza de necesidad, esa delegación se tuvo que, o sea, permitir estas cosas fue inevitable. Pero también, y era lo que iba con el tema de que aquí tenemos otra institución, a mi entender, inclusiva, es el régimen de lo que hoy llamaríamos la nacionalidad, que en ese momento histórico no existía. Sí existía la condición de súbdito, ¿ah? Y la condición de súbdito, que tiene muy mala prensa, en gran medida lo que significa que es un protegido de. Entonces todos tenían el estatus jurídico de protegidos de la corona. Eran súbditos de la corona y por lo tanto la corona, además con esta impronta misionera, tenía la obligación jurídica y política de protegerlos. Claro, a cambio pide cosas, entre otras los impuestos. Pero a lo que me refiero es que tiene todo el sentido que formaran parte de, por ejemplo, lo que es el ámbito de la seguridad, súbditos de la corona española, independientemente de dónde hayan nacido. Porque todo se supone, si lo trasladáramos al momento histórico, eran españoles. ¿Ah?
eran parte de la misma comunidad política. Entonces, eso te da una idea de la igualdad ante la ley, que más allá de que en la práctica eso costó mucho, porque es que a nosotros hoy en día esto nos parece, bueno, sí, los seres humanos somos iguales, pero es que eso se terminó declarando universalmente en 1948. O sea, la especie humana, y todavía, Neomar, hoy en día, una cosa que nos cuesta mucho a los seres humanos es vernos como iguales, porque biológicamente no estamos orientados en eso. Es un atrevimiento de nuestra inteligencia, ¿verdad? Vernos como iguales, porque biológicamente, insisto, no estamos orientados a esa posición, sino a la Bueno, contraria. Luis, no vayamos muy lejos, sino miremos lo que hoy por hoy ocurre en muchas sociedades donde el Islam se aplica a pie juntillas. No se ven como iguales todos los seres humanos que habitan allí. La mujer no tiene Efectivamente. los mismos derechos que el hombre. La mujer no tiene las mismas posibilidades que el hombre ahora en esta época de feminismo y de todas estas cosas. Bueno, miremos hacia las sociedades donde el Islam es ley de verdad, donde no es apenas un motivo para hacer una protesta como las que se hicieron en Harvard o en Columbia, en los Estados Unidos, no, sino donde se aplica de verdad la ley islámica y donde estas interpretaciones de los modos de vida o de la doctrina llevan a unos modos de vida donde, bueno, no hay igualdad, donde no, esa pretendida igualdad que fue anteayer, en el 1948, como decías tú, bueno, no ha aparecido todavía en estas sociedades. Efectivamente. Entonces, fíjate, a ver, ahora vamos a hacernos cargo de lo que serían críticas fundadas. Por ejemplo, es verdad que durante, sobre todo el siglo XVII y XVIII, aunque en el XVIII ya se comienzan a hacer reformas en ese sentido, no estaba instalada en la política económica de la monarquía católica hispana la idea del libre comercio. Claro, pero hay que entender el momento histórico. Es un momento histórico de conflictos entre reinos, de guerras, ¿verdad? Por la dominación, por el control de las vías marítimas, de los territorios, de los recursos. Es un periodo de guerra. De hecho, era prácticamente la regla y no la excepción, el vivir en guerra. Entonces eso ya hay un condicionante político. Pensemos que hoy en día hay sanciones. Digamos, hay prohibiciones internacionales de comercializar, si no todos, al menos muchos bienes con ciertos estados. ¿Por qué? Bueno, porque están en una situación de incumplimiento del derecho internacional. De modo que estas cosas ocurrían y había, bueno, esa prohibición de comercializar. Ahora, si vamos a la realidad, fíjate, hay investigaciones que, como te digo, uno no puede despacharse sin ir muy en detalle. Por ejemplo, esta de la profesora Regina Grafe, entre el mundo ibérico y el Atlántico. Bueno, esta es una investigación sobre únicamente, digamos, lo que ocurría en lo que hoy en día sería Navarra, el País Vasco, etcétera, el comercio que se desarrolló durante esos siglos, 16, 17, 18, sobre todo los dos últimos, entre las Islas Británicas, esa parte de España y América. ¿Ah? Y ahí habían prohibiciones. Entonces, a lo que voy es que, por un lado, por la incapacidad tecnológica, institucional de la monarquía de impedir esos comercios, pero por otro lado, porque efectivamente, digamos, la realidad termina imponiéndose siempre. En Hispanoamérica, bajo el periodo indiano, no fue extraño, no fue, digamos, desconocido en los intercambios económicos. La contratación, los intercambios, se hacía a través del contrabando, efectivamente, pero no porque estuviera desconocido el derecho de propiedad, la libertad de contratación, sino que, bueno, como vemos, luego en el siglo XVIII, ya bajo Carlos III, se dan estas reformas para abrir, no solamente dentro de la propia península, ¿verdad? Con distintos puertos, el comercio con América, sino también en general para flexibilizar. ¿Por qué? Bueno, porque se detectó que efectivamente por esa vía se estaban perdiendo muchos recursos para la monarquía. Luego está este argumento de la explotación que sobre todo se quiere, digamos, agudizar con las reformas de los Borbones. Bueno, pero es que hubo toda una institucionalidad que también se tenía que financiar. Caminos, ciudades, universidades, hospitales, en fin, había toda una infraestructura, la llamaríamos hoy, que no eran solamente donaciones o que no era solamente aporte de la Iglesia Católica, sino que había que financiarla de alguna manera. Y esas obras están a la vista desde México hasta la parte más sur del continente. Entonces, eso buena parte se quedó en el territorio. Y lo que llegó a España, bueno, en alguna medida ayudó, ¿verdad?, a condiciones de vida en algunas áreas de la península, pero sobre todo generó fue un problema de inflación, que en estos territorios no hubo de la misma manera, al menos. Entonces, digamos, desde el punto de vista económico, que es donde se pone el mayor peso y donde se hace esta afirmación terrible. Es que las repúblicas que surgen tras la ruptura con España son estatistas, son intervencionistas, son, ¿verdad?, contrarias a las libertades en materia económica, porque esa es la educación que nos dejaron los españoles cuando estuvieron en estos territorios. Es absolutamente falsa, es radicalmente falsa, porque, repito, en esas épocas, primero no existía el Estado-Nación, todas estas políticas económicas que
van a desarrollarse bajo la idea de Estado-Nación, que es del siglo XIX en adelante, ¿verdad? No podían concebirse. Y esto que se llaman reformas borbónicas, caramba, lo que querían era, de alguna manera, en unos territorios tan complejos de administrar, darle cierta racionalidad a propósito de las tendencias, digamos, centralizadoras que en toda Europa se estaban desarrollando, claro, en territorios mucho más pequeños, pero no tiene nada que ver con algo totalitario, opresivo, repito, primero porque era imposible llevarlo a cabo, pero segundo porque eso iba en contra de lo que era el ideario político, jurídico, religioso de esa monarquía. Es decir, nunca podía estar orientado en esa dirección, a diferencia de las repúblicas que tienen una excusa muy buena para reprimir, que es la soberanía nacional. Eso no existía. Es decir, el rey católico no podía decir, como yo soy soberano, mato a quien me dé la gana. Eso no existe, no existe, está prohibido por la legislación indiana y hay que ver simplemente la historia, no solamente, digamos, de España y América juntas, sino de la propia España. Es decir, ese nivel de arbitrariedad lo hacen los estados-nación, pero no lo podían hacer los monarcas como la gente cree que lo podía hacer. Entonces, volviendo al tema de las instituciones inclusivas y extractivas, lo sorprendente es ver que en realidad en nuestros países la mayoría de las instituciones extractivas en realidad se van a adoptar es después de la secesión, no antes, no en el periodo indiano. En el periodo indiano nosotros teníamos condiciones para evolucionar hacia, ¿verdad? Digamos así, países independientes, ok, pero bajo un régimen de intercambio que ya conocíamos, que ya practicábamos, por vía de contrabando y también institucionalmente entre los virreinatos, entre las capitanías generales, porque eso también está documentado. Regina Grafe lo ha estudiado muy bien. Pero ¿qué es lo que se hace? No, se va a la idea del Estado-Nación, cada quien por su lado, además nos vamos a guerras, ¿verdad? Como las que hubo en Sudamérica, entre estos países, a la idea de que yo tengo que controlar. Esa idea de control, ¿verdad? Propio de los políticos, digamos, de los estados modernos, tampoco existió en el periodo indiano. Entonces, me parece que más bien la evolución pudo ser bastante similar a la que sí inteligentemente hay que reconocer siguieron lo que en ese momento eran colonos británicos y luego llegaron a ser, bueno, se convirtieron en república, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Ellos fueron inteligentes en mantener lo que les convenía, el common law, los derechos de propiedad, la distribución territorial del poder. Fueron inteligentes, nosotros no. Y nosotros no, ¿por qué? Porque en lugar de ser fieles a nuestro propio proceso evolutivo que se venía desarrollando de esos 3 siglos, quisimos saltarnos, ¿verdad? El atajo fácil, copiar a los franceses, copiar no sé a quién más, a los ingleses también, pero de una forma un poco extraña, y lo que terminamos fue con unos países más bien presos de una cantidad de contradicciones. Pero esto ocurre tras las secesiones, no en el periodo indiano. La gran pregunta que todavía se hacen los historiadores, hispanistas o no, sobre justamente el proceso de declive del imperio, que coincide, por supuesto, con la época de las secesiones en América, es por qué, Luis. Y yo sé que despachar esa pregunta en una respuesta de 2 líneas es imposible. De hecho, podemos pasar media hora discutiendo sobre aquello. Yo, por ejemplo, recientemente te comentaba que leía a Ramiro de Maeztu, y que se convierte en uno de los íconos de la defensa de la hispanidad desde hace un buen tiempo. Y Ramiro de Maeztu miraba hacia adentro, hacia España, no miraba hacia América cuando pensaba en por qué el mundo hispano se debilitó. Él miraba esencialmente hacia adentro, y mirar hacia adentro en ese mundo es mirar hacia la religión y es mirar hacia el alma, ¿no? De aquello. Él dice, bueno, dejamos de creernos que éramos importantes, desestimamos el papel de lo que significaba la empresa civilizatoria católica, y allí está la causa. No está, fíjate, él no la atribuye a Bolívar exclusivamente o a San Martín, como podrían algunos enardecidos hispanistas decir que fueron los únicos responsables. Mira de Maeztu también con mucho recelo la influencia, como tú acabas de poner sobre la mesa, de pues en aquel momento, yo diría, novedosas doctrinas, filosofías anglo y francesa, todo lo que tiene que ver con la ebullición del liberalismo, ¿no? En pleno momento, tanto desde el punto de vista político como económico. Pero si yo te pregunto a ti, Luis Herrera Orellana, ¿cuál es el motivo de la debacle o los principales motivos de la debacle? ¿Cuáles señalarías tú que son aquellos motivos? Sí, a ver, uno
Parece que es un tema y una realidad, o fue una realidad tan amplia y tan diversa, compleja, que siempre se va a quedar muy corto en la posibilidad de conocer, como se dice, de tener la película completa, ¿no? La fotografía completa. Me refiero al Imperio Español, ¿no? Cuando llega, digamos, a su plenitud. Pero una empresa tan ambiciosa no podía durar mucho en el tiempo, tanto por su extensión geográfica como por, si uno lo ve desde afuera, a ver, si hay una potencia política, ¿verdad? Una comunidad política que se está expandiendo cada vez más y además parte de una premisa según la cual ella encarna una verdad que no es controvertible, ¿verdad? Que en este caso sería el evangelio, sería, digamos, la revelación, etcétera. Claro, desde afuera esto se puede ver como muy peligroso. Mira, en algún momento se puede volver una amenaza para todos, ¿verdad? Entonces, digamos, esa combinación de ese crecimiento que va teniendo por un periodo sostenido exitoso, de estabilidad, etcétera, inevitablemente tenía que en algún momento comenzar, digamos, llegar a un tope y comenzar a descender, comenzar la decadencia. Eso bueno, hasta el Imperio Español, al Imperio Romano, perdón, le ocurrió. En algún momento tu propio éxito termina generando incentivos para que te debilites y termines siendo derrotado por tus adversarios. Es decir, como que ya lo lograste todo, ya qué más vas a buscar, ¿no? Y en este caso, esa decadencia comienza efectivamente es en la península, no en Hispanoamérica. Hispanoamérica para los tiempos de la invasión napoleónica, ¿verdad? De la península y luego el comienzo de la secesión, era un territorio en general, eran territorios, porque hay que hablar en plural, bastante prósperos. Claro, si uno le pregunta esto a un chileno, probablemente va a decir, bueno, por estos lados no tanto. No se puede comparar, digamos, la parte de Chile o quizás algunas partes de Argentina con el virreinato del Perú o de Nueva España, ¿verdad? Es decir, hay desigualdad o hay distintos niveles de prosperidad y desarrollo según el territorio del continente americano del que estemos hablando, pero en No, general era un Luis, territorio. varía Sí, mucho dependiendo de cuáles materias primas tenía cada territorio también. Y de los efectivamente, vaivenes de los mercados internacionales en claro, cada momento. Por ejemplo, claro. Venezuela vivía, lo resaltan muchos historiadores, Venezuela vivía en el momento en el que se comienza el ánimo secesionista en estos lados del mundo, un momento económico extraordinario con el tema del cacao, pero extraordinario, donde habían sustituido digamos, los empresarios locales, los terratenientes de la época, habían sustituido el cultivo del café por el boom del cacao, o viceversa, yo ahorita no recuerdo, pero todo lo que he leído sobre esos últimos 40, 50 años previos a la secesión, estoy hablando de 1750 en adelante, 1770 por ahí, van a ser puntos importantes porque el cacao era sumamente apreciado en los mercados internacionales, bueno, y se cambió el modo de producción en Venezuela de haciendas que iban generalmente apostando al mercado del café hacia el cacao. Y eso pasó de manera disímil en otros territorios donde, bueno, las materias primas que se exportaban cayeron en barrena en el mercado internacional. O sea, depende mucho de los territorios, pero efectivamente había territorios que estaban viviendo grandes momentos económicos en ese momento. Uh-huh. Entonces, ahí podemos hablar de decadencia. ¿Decadencia de quién? Bueno, probablemente eso, decadencia de la península respecto de su capacidad, digamos, de gestionar esta vastedad de territorios, esta cantidad, digamos, de equilibrios políticos, de realidades económicas. Ningún rey de España pudo alguna vez venir a América, digamos, presenciar directamente sus dominios, llamémoslo de esa manera, ¿no? De manera que era prácticamente inevitable que nada más por estas realidades geográficas y estas complejidades, digamos, políticas, económicas, los cambios de circunstancias, eso en algún momento, ese equilibrio, ese frágil equilibrio comenzara de alguna manera a debilitarse. Luego, pareciera que también en algún momento, aunque sería también un tema para abordar con detalle en otro programa, era cuestión de tiempo que los habitantes de los territorios americanos de la monarquía dijeran, pero nosotros podemos solos. Es decir, nosotros no necesitamos, más allá del vínculo con una corona, ¿verdad? Que generaba pues algunos incentivos a favor o en contra, pero más allá de ese vínculo, ya nosotros tenemos la prosperidad, la experiencia, la capacidad de poder autogestionarnos. Era cuestión de tiempo para que esto también en algún momento ocurriera. Y claro, ahí viene un factor que hacías tú en la introducción a esta pregunta de referencia, que es el asunto del cambio de ideas, podría decirse, que va operando, ¿verdad?
con el cambio de dinastías, de la dinastía, perdón, de los Austria o Habsburgo a los Borbones, ¿verdad? Allí se pone mucho esa idea de, bueno, mira, se pasó de un sistema de ideas propiamente hispano, ¿verdad? Propiamente, digamos, vinculado con lo católico, con todo lo que fue ese proceso de reconquista, con todo lo que fue la institucionalidad que en la península ibérica y concretamente en los territorios pues, de la corona de Castilla se va desarrollando para poder recuperar para la cristiandad esos territorios que habían estado en manos del Islam. Bueno, eso se deja atrás y entonces comienza un proceso afrancesado, digamos, ¿no? Un proceso en donde las ideas que se van a instalar son ideas importadas de la monarquía rival, en este caso de la monarquía francesa, que también era católica, eso no hay que olvidarlo, pero que va a desarrollar, bueno, va a tener un proceso, digamos, histórico distinto. Uno a la distancia podría decir, en Francia comenzó antes que en España lo que hoy en día llamamos el proceso de mejora regulatoria, ¿no? Y de eficiencia administrativa, porque intentaron, quizás con unos fines que no necesariamente sean los mejores, optimizar el funcionamiento de las estructuras burocráticas de las monarquías. Eso los españoles lo ven y dicen, bueno, mira, nosotros con mayor razón deberíamos aplicar esto, que tenemos mucho más territorios, más recursos, etcétera, para poder generar un mejor nivel. Entonces eso per se no habría que entenderlo como un retroceso. Lo que sí pareciera que es algo que hay que comenzar a dudar o cuestionar, digamos, es cuando más bien se entiende que las ideas filosóficas, ¿verdad? Por ejemplo, o las ideas políticas respecto de cómo estructurar los gobiernos y cómo tratar a las personas, en definitiva, están mejor, digamos, consideradas en toda la filosofía racionalista que se va a ir generando en Francia frente a la filosofía escolástica. Porque ¿qué es lo que se pierde en esa discusión, simplificando yo aquí mucho? En la filosofía escolástica, esto que hablábamos hace un rato sobre la dignidad igual de las personas está muy presente, pero en la otra discusión no necesariamente es así. Uno de partida puede pensar, pero ¿cómo no? Si la declaración justamente famosa de la Revolución Francesa de 1789 habla de igualdad, fraternidad y prosperidad. Sí, sí, pero eso es para los que son ciudadanos y ciudadanos no son todos. Por ejemplo, los extranjeros no lo son. ¿Mm? Los extranjeros no son ciudadanos y estamos en épocas en donde esa perspectiva vuelve a estar instalada. ¿Ah? Es decir, esa declaración no es universal, no es la declaración del 48. La declaración del 48 se parece más al testamento y a las ideas de Isabel la Católica que la declaración de 1789, que es política y aplica solo a los ciudadanos, y los ciudadanos son los nacionales. O sea, que nadie se pierda en esta idea. ¿Ah? Ahí no hay universalismo. Los demás operan por imitación. Entonces, fíjate, este problema del racismo, que es algo biológico también, digamos, forma parte de nuestras taras, digamos, que hemos estado combatiendo a lo largo de nuestra historia como especie. El racismo es algo que estuvo más cuestionado política y jurídicamente en el derecho indiano que en cualquier otro ordenamiento jurídico europeo de esa época, y ni hablar de los anglosajones. ¿Por qué? Porque es que el catolicismo justamente te pone el problema de que tú no puedes discriminar a nadie, porque todos somos hijos de Dios, o todos somos hechos igual, digamos, a imagen y semejanza. Pero más allá de esta idea teológica, está instalada la idea moral, que es lo importante, de la igual dignidad de las personas, porque todos sentimos, sufrimos, tenemos autonomía, tenemos sueños y deseos. Bueno, eso cuando tú introduces el elemento de que unos ya están salvados de partida y otros no, ahí ya tú estás quebrando esa igualdad, porque unos son más dignos que otros. Y si le introduces además el elemento de la nacionalidad que viene con la Revolución Francesa, también quiebras la igualdad natural ante la ley. Eso no estuvo nunca en el periodo indiano. ¿Y qué hacemos lamentablemente los hispanos, tanto los de la península como luego los del territorios americanos tras la secesión? Todos nos compramos ese discurso absolutamente nefasto que llega hasta nuestros días y que es la cuna del estatismo, es así, de los estados-nación y de las nacionalidades, que no son mecanismos para vincular, sino mecanismos para excluir. Es que yo aquí no quiero que entre gente rara de otros lados. Entonces yo pongo unas cédulas allí, controlo quién entra y quién nace aquí, y cuidado si te portas mal porque te convierto en apátrida. Es decir, es un mecanismo bastante perverso. Y allí es donde efectivamente también hay un debilitamiento, para cerrar con la idea, que comienza en la península, pero claro, también se dice que aquí en Hispanoamérica no leíamos nada porque todo estaba prohibido y la corona española nos había impedido. Solamente leíamos la Biblia supuestamente, ¿no? Ni el Quijote se podía leer porque todo estaba prohibido. Por favor. Entonces, como los libros llegaban y circulaban, claro, esas ideas se comienzan a instalar. Y tú me preguntabas estos días, o me comentabas que estabas viendo un programa
sobre la expulsión de los jesuitas. Y creo que Carlos Leáñez lo comentaba, y si no en otro programa lo veía también, pero lo he leído, que ellos eran el músculo, digamos, intelectual en estos territorios de la corona española y de la iglesia en general para combatir justamente esa filosofía moderna, digamos, ¿no? Protestante en algunos casos y atea en otros casos, desde la argumentación de los escolásticos de la escuela de Salamanca. Y claro, la corona, ahí uno puede pensar que también es parte, digamos, del declive, cuando por razones políticas decían expulsar a tu aliado intelectual en la difusión de ideas en el debate público, claro, te quedaste ya, digamos, desguarnecido y entran todas estas ideas supuestamente ilustradas, que en realidad lo que han llevado en muchas partes del mundo, no digo que todo lo que esté allí sea desechable, pero sí una parte importante, bueno, al colapso que actualmente estamos viviendo en buena parte del planeta, ¿no? A ese racionalismo absolutamente desbordado y en el fondo no solamente instrumental, sino nihilista. Y yo diría, suplementaría esto que va siendo como una conclusión de este aparte, absolutamente impracticable en algunos casos o no compatible con nuestras realidades. Y de hecho, fíjate que ese es el anclaje en el que todavía estamos, Luis, el anclaje en el que todavía estamos. Muchos de los pueblos hoy convertidos en estados-naciones, pretendidas repúblicas, fallidas las más de ellas, de este lado del charco, estamos buscando una idea en que inspirarnos, ¿no? Y entonces estamos buscando habitualmente, y esto lo hemos discutido en otros programas, estamos buscando los ejemplos de éxitos en culturas que no se parecen a las nuestras, en raigambres que no tienen nada en común con nosotros, y estamos hablando de los anglos o los franceses. Estamos hablando de una cantidad de importaciones sucesivas de proyectos, de ideas que no han logrado coagular porque no están unidas a lo que podría yo llamar el alma de estos territorios. No hay alma allí. De hecho, uno se pregunta a veces si en estos proyectos hay alma, porque una de las cosas a las que uno puede llegar como conclusión con textos como el de Acemoglu y Robinson es el carácter, yo no voy a decir eminentemente economicista, pero marcadamente economicista o mecánico, diría yo, de la forma de estructurar una sociedad exitosa y la poca posibilidad de que una sociedad con alma o que mire hacia otras cosas que tienen que ver con la fe, con la cultura, no sé, con una comunidad ampliamente entendida como es esta que va desde México hasta el Río de la Plata, con una lengua común, con unas costumbres que más o menos se parecen y que, como yo le decía al profe Carlos Leáñez, que cuando uno va a la península, cuando uno va a España, a lo que hoy es España, uno siente plena sintonía con aquello. Uno se pregunta si eso se puede reproducir en otras partes del mundo o si eso lo tiene también esta suerte de mecanismo perfecto de relojería que se ha instituido en el norte de América, ¿no? Y además con toda esta cosa donde sí, la predestinación, cierto racismo del que hemos colateralmente hablado, bueno, son cosas normalizables porque así se llegó al éxito y para el éxito no importa nada, lo que importa son los fines, no los medios. Entonces, ahí hay una situación bien interesante. Yo quiero ir, porque yo sé que tienes apremios con el tiempo y nos pusimos a hablar y mira, creo que nos planteamos como 4 puntos de agenda, creo que hemos desarrollado exitosamente 2, casi 3 de los que teníamos allí, pero quiero dejarte una idea también que la plasmaba Lynch en uno de estos textos que estaba leyendo, y era que él decía que más que el tema del cambio de la monarquía, de pasar de los Austria o Habsburgo a los Borbones, él lo que veía en las reformas borbónicas, que sí, que trataron, como tú dices, de mejorar el aparato burocrático y por tanto las cargas impositivas sobre las Indias y sobre todo lo que implicó la imposición de impuestos más grandes a estos lados del mundo. Él decía, es que el gran error fue pensar que se podía echar la película atrás. ¿Y cómo era echar la película atrás? Bueno, él dice, los Austria pasaron básicamente 100 años en un régimen que él llama de conciliación con las Américas, con América Central, Norte de América, Central y Suramérica. Ese sistema de conciliación, que como tú bien has dicho también, tenía que ver mucho con la descentralización, porque el rey no podía ver por toda esa enorme cantidad de territorio y que la más de las veces, bueno, operaba a través de los virreyes, las audiencias, los cabildos y toda esta estructura burocrática, llegó a tener mucha autonomía, dice el propio Lynch,
tenía una autonomía que incluso le concedió importancia, le dio, sí, por la vía muchas veces de la compra de estas licencias o de estos títulos, pero que se podía a los criollos. Los criollos participaron durísimo de la estructura burocrática e institucional por 100 años. Él dice más o menos desde 1650 hasta 1750, cuando van a arrancar las reformas borbónicas, los criollos tuvieron una escalada en la participación institucional. Eran básicamente gobernantes, cogobernantes de los territorios, por vía directa o indirecta. ¿Y qué va a pasar? Que cuando llegan las reformas, se trata de echar atrás, porque digo se trata, porque ahí comienzan los problemas, y entonces se trata de echar atrás, y él dice, era ineludible que esto, unido a todo el reflujo de lo que significaba el auge de las ideas liberales y además a algo que te dije arrancando esta conversa, que era que los criollos lograron apoderarse prácticamente del parque de armas de la mayoría de estas naciones por la vía de ser los que estaban directamente en los ejércitos. Bueno, era imposible que no sintiesen que ellos podían mandar. Y va a poner algo en relieve Lynch, que contraviene todo el relato independentista que nos han vendido también, ¿no? No olviden ustedes nunca que quienes van a tratar de encontrar la fórmula de sustitución del poder no van a ser los negros, los indios, no van a ser, esto no va a ser un tema en el que se luche por una pretendida democracia igualatoria o nada, no, van a ser élites locales, un grupo muy pequeño de blancos criollos que van a querer suplantar porque vieron una oportunidad, porque estaban insuflados con todas aquellas ideas, porque habían ya gozado de las mieles del poder, que sentían que se les estaban escapando de las manos, van a querer protagonizar, unido por supuesto a la circunstancia, bueno, que casi que alineación de planetas que se da con la invasión napoleónica a la península ibérica. Cisne Negro es el escenario. Sí, sí. Luis, no sé si podamos hacer una especie de síntesis ya cerrando, porque como te digo, sé que estoy abusando de tu tiempo, de qué rescatar o qué diferenciar de aquellas instituciones que se nos han querido vender como las más inclusivas del mundo y estas como las menos inclusivas del mundo, ciñéndonos a lo que es eso, a lo que tratamos de abordar al principio, que era la visión de la historia a través de este texto de Acemoglu y Robinson, ¿no? Bueno, en principio creo que estamos de acuerdo en que no todo lo que se nos dice es verdad, que la historia se cuenta muy a conveniencia, omitiendo muchas cosas y ensalzando muchas otras que, bueno, que realmente no son así. Pero, ¿qué podemos destacar desde el punto de vista institucional? ¿Qué podemos poner en valor de lo que se hizo institucionalmente y un poco para contrarrestar, bueno, esa idea de que todo lo que se hizo allá es bello y todo lo que se hizo por acá es feo y espantoso? Sí, bien, yo diría que partiendo justamente de lo que nos comenta sobre la impresión de Lynch, ¿no? De cómo estas reformas, fíjate que tú nos dices que él habla allí de que hubo como una especie de volver atrás, ¿no? Esa pretensión pero yo me preguntaría, ¿pero a cuál atrás? Porque es que desde los tiempos de los godos, ¿verdad? Es decir, de la ocupación germana de la península tras la caída del Imperio Romano, etcétera. Es decir, siempre el esquema fue ese de las autonomías. Es decir, lo que ha sido típico o lo que fue típico durante muchos siglos de la política hispana fue el pactismo, ¿ah? El vivir de acuerdo a pactos, a regímenes forales de autonomía. Uno a la distancia puede pensar que, claro, ahí habían privilegios, en fin, pero nunca fue la centralización. A lo que voy es con esto, nunca fue ni la centralización ni el ejercicio absoluto por un centro del poder político. Entonces, cuando se cae en la tentación de querer imitar a Francia o seguir lo que está ocurriendo en Francia, que es de este tamaño, o sea, mínimo, el territorio en donde esto iba a aplicar, y probablemente tenía éxito, y a lo mejor habrían algunas circunstancias que explican por qué eso se quería hacer, a lo mejor se estaba fragmentando el territorio, etcétera, se tradiciona lo que había funcionado en lugar de evaluar cómo mantenerlo y quizás optimizarlo. Ahí lo que había que avanzar seguramente era una confederación, a una especie, digamos, de lo que hacen los Estados Unidos. Ahí, digamos, hay que reconocer los méritos. Es decir, ellos no crean un Estado-nación. En Estados Unidos no hay un Estado-nación. Y tampoco siguen el modelo británico en este sentido, de monarquía, ¿no? Parlamentaria. Ellos innovan y crean una federación, lo inventan, se puede decir, ¿no? Y mantienen las autonomías territoriales. Eso había sido lo tradicional en el mundo hispánico. Y fíjate cómo se empieza de alguna manera a plantear la posibilidad de establecer un régimen central o una estructura, digamos, centralizada. Entonces, claro, eso fracasa. Y es muy paradójico porque entonces, si ese es uno de los motivos por los cuales esta élite criolla, como tú bien señalas, que es la que se insubordina, se queja,
Bueno, eso es, pero llevado al 1000%, lo que ellos van a aplicar tras las secesiones. Y no les queda de otra, ¿verdad? Todas estas acusaciones contra Bolívar por dictador, y a otros caudillos, digamos, que van apareciendo, claro, porque es que lo que viene a continuación es la desintegración. Entonces tienen la excusa perfecta, ¿verdad? Tanto territorial como demográfica, para poder centralizar el poder. Pero de nuevo, eso no es algo que haya estado, digamos, en lo que es la tradición institucional indiana o hispana, sino que esto es algo que se pretende hacer a través de la reforma y que no se logra finalmente porque, bueno, lo alcanza, digamos, la historia y pasa todo lo que ocurre con las invasiones napoleónicas. Pero cerrando, como tú me pedías un poco la reflexión en torno al tema de las instituciones. Sin duda alguna, digamos, varias de las instituciones que en el caso de los Estados Unidos, en el periodo colonial de esos territorios y luego en el periodo ya republicano hasta el presente, se aplicaron y se mantuvieron, digamos, fueron exitosas y han sido exitosas, pero no son muy distintas a las que se aplicaban en nuestros territorios. ¿Dónde se genera finalmente el quiebre? Yo diría que inevitablemente es justamente en ese periodo previo y sobre todo con posterioridad a la ruptura, a la desintegración, ¿verdad?, de esta comunidad política grande, porque en esa desintegración se toma una vía distinta a la que se optó, digamos, en el caso de los estadounidenses actuales, que es, digamos, esta es una frase un poco marxista o hegeliana, pero es, digamos, superar conservando. ¿Ah? Superar conservando. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que déjame hacer un inventario de lo que tenemos y me ha funcionado para fortalecerlo, lo que no me ha funcionado lo desecho e incorporo aquello que no entra en contradicción con lo que me viene funcionando. Parece una operación compleja, pero no es imposible. ¿Cuál es la prueba de lo que yo estoy diciendo? El Código Civil de Bello. Desde que estamos en la idea de que todo lo que las repúblicas incorporan a nivel institucional prácticamente es una copia, por ejemplo, de Francia y del Código Napoleón. Pues no, el Código de Bello es la prueba de que en gran medida allí está codificado el derecho indiano en materia civil, ¿ah?, en todo lo que es el ámbito de las relaciones jurídicas civiles. No lo toma del Código francés, lo que hace justamente lo que no me funciona ya lo saco, lo que me es compatible con esto lo incorporo y armonizo y tengo, digamos, una actualización de lo que a mí me ha funcionado, pero sin traicionarme. Ese es el gran mérito, ¿verdad?, del Código Civil que propone, bueno, en su comisión de trabajo Andrés Bello, ¿no?, que desarrolla. Entonces, digamos, tenemos esa prueba. Algunas constituciones hispanoamericanas también intentaron hacer esto, es decir, de no irse como la constitución de 1811 de Venezuela, que era algo totalmente teórico, ¿verdad? No, hay constituciones como las chilenas, por ejemplo, que tratan de mantener en buena medida la institucionalidad indiana porque entienden que se tiene que parecer a la realidad, de lo contrario no va a haber eficacia. Entonces, bueno, hay esta suerte, digamos, como de desbordamiento, de que podemos partir de una hoja en blanco, y ahí es donde yo creo que está el gran problema, ¿no? Y quería leer brevemente, Neomar, quizás como para dejarlo de preámbulo para otra conversación, lo que un autor dice en este libro, fíjate, perdón, un capítulo de este libro, el trabajo se titula Herencia colonial y desarrollo económico en Iberoamérica, una crítica a la nueva ortodoxia. Es de Rafael Dovado González, y él entiende por nueva ortodoxia justamente trabajos como los de Robinson y Acemoglu. Y destaco, él habla de herencia colonial, él no pone en cuestionamiento, digamos, no es un hispanista, ¿eh? Es decir, no es alguien que uno pueda acusar. Bueno, entonces, claro, tú estás leyendo ahí una fuente de alguien que está con la leyenda rosa y que está, digamos, pues, no, esta es una persona que incluso parte de la hipótesis según la cual aquí en Hispanoamérica hubo un régimen colonial. Y él, en una parte del trabajo, dice nada más y nada menos lo siguiente, cuando está refutando estos autores que hemos estado comentando, ¿no? Aquí está. Dice, esto es en la página 278 de este libro. Todo parece indicar que, fuese cual fuese el nivel de desigualdad de Nueva España y en general de la Iberoamérica colonial, esta se ha incrementado la desigualdad y por lo tanto todo el problema de las instituciones extractivas se ha incrementado sustancialmente después. ¿Después de qué? De las independencias. Las causas de esa tendencia no son desconocidas. En primer lugar, ahí cita un autor, en Nueva España la corona española defendió la propiedad territorial indígena frente a las ambiciones de las élites criollas. A su juicio, fue en el periodo postcolonial cuando, de la mano de la modernización, se produjo la concentración de riqueza atribuida a la época colonial. Es decir, hay investigación empírica que muestra claramente cómo el quiebre y el surgimiento de instituciones extractivas en nuestros países es más una responsabilidad de las repúblicas y por eso hay que evitar la victimización.
oye, es que nosotros somos como somos porque es que los malvados españoles, no, señores, nosotros tuvimos una institucionalidad que, como bien sostuvo el profesor Carlos Leáñez, nos ha podido llevar evolutivamente a la prosperidad, con reformas, con correcciones. Nos apuramos, nos atosigamos, llegaron todos estos falsos redentores llamados libertadores, o que de pronto la historia colocó en ese pedestal que no les correspondía y que no tenía por qué ser así, y nos metieron en un camino que nos lleva hasta hoy, de las revoluciones, del militarismo, en fin, de regímenes autoritarios extractivos. Pero eso no estaba en el periodo indiano, en el periodo virreinal. Eso lamentablemente lo generamos después. Y en gran medida por el complejo de entender que nuestra cultura, en general, la hispanidad, es inferior a otras occidentales. Hasta que no, digamos, superemos eso, el victimismo y el determinismo falso, que como hemos intentado de alguna manera, al menos sembrar dudas en esta conversación, proviene de este tipo de investigaciones, ¿verdad? Bueno, es que ustedes están determinados y siempre van a ser los echaditos a perder, y por eso en las películas de Hollywood siempre salimos con gallinas, con velas, con rosarios, con los narcos, es decir, esa estética tan deplorable, ¿no? Tan como de marginación. En la medida en que pensamos que no somos libres para tomar mejores decisiones y que podamos seguir, entre otros, buenos ejemplos como el de Andrés Bello, pues seguiremos entonces, claro, confirmando esas afirmaciones falaces que se hacen en muchas de estas investigaciones. Luis Alfonso, ha sido enormemente nutritivo intercambiar contigo nuevamente, además que es un gratísimo placer por la amistad que nos une, la admiración que sabes que tengo. Bueno, como cada vez o como ocurre en cada ocasión que estamos nosotros hablando acá, siempre quedan como elementos para volver a hablar. Nosotros creo que vamos a hablar hacia finales de mes, sería interesantísimo que hagamos un programa porque se acerca el natalicio de Simón Bolívar. Y creo que vamos a hacer un programa en su ocasión sobre la figura histórica de Simón Bolívar, el genio o el tormento que significa Bolívar para los hispanoamericanos y sobre todo en particular para los venezolanos, ¿no? Pero bueno, Luis Alfonso, te mando un enorme abrazo. De verdad que ha sido un placer conversar y escucharte este rato. Tenemos más de una hora acá, creo. No, Neymar, muchas gracias a ti y bueno, aprovechar siempre de felicitarte y de invitarte a que sigas con este esfuerzo de tu canal, con este tipo de temáticas, que además de las coyunturales creo que son muy dispensables, porque a veces uno piensa que la coyuntura la puede entender sin una reflexión más amplia, más extensa y más hacia la historia. Y creo que esto es muy necesario, además, digamos, también como para oxigenar un poco, ¿no?, del inmediatismo, todo lo que nos toca vivir dentro y fuera de Venezuela en estos tiempos. Así que felicitarte, agradecerte siempre por ese cariño, por la amistad que es recíproca, la admiración. Y bueno, quedamos, por supuesto, comprometidos entonces para trabajar y encontrarnos para conversar sobre esa figura enorme, no como historiadores, sino como venezolanos interesados en comprendernos mejor, sí, y sobre todo en invitar a que podamos relacionarnos con nuestra historia de una forma más saludable, si me permites la palabra, más saludable, más constructiva, más de aprendizajes y menos de juicios, de condenas y de, digamos, como habría dicho en su momento, dijo en su momento Luis Castro Leiva, de teologías, ¿no? En este caso de la teología hacia el libertador. Así que ya nos encontraremos ahí para conversar. Un gran gusto, Luis. Yo les emplazo y les invito a que sigan a Luis Herrera Orellana en su cuenta de Twitter o X, como le dicen ahora, Luis A. Herrera O. Luis A. Herrera O es el usuario de Luis Alfonso Herrera Orellana, quien pues nos ha acompañado durante esta hora. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, siempre por estar pendientes de estos programas, por los comentarios que, bueno, son para mí enormes, sean pocos o muchos, que generalmente y afortunadamente son muchos y son de muy buena calidad, pues los agradezco de antemano. Si les gusta lo que han visto, por favor un like, por favor dejen un comentario, anímense a escribirnos sus impresiones sobre este tema y por supuesto les invito también a que se suscriban a este canal y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.